El mensaje para esta mañana se llama un verdadero avivamiento. ¿Cuántos no desearían tener un avivamiento en la iglesia? Porque tal vez yo miro sus rostros y digo, sí, yo digo dentro de mí, necesitamos un avivamiento. Porque muchos los veo con una cara sin vida. Siempre les digo que desde acá se ve absolutamente todo. Pestañaste, Simón. ¿Se dan cuenta? De acá se ve absolutamente todo. Tal vez la iglesia en el mundo hoy necesita un avivamiento, pero no un cualquier avivamiento, sino que un avivamiento bíblico. Como Dios dice, como está escrito. Muchos hoy proclaman avivamientos en torno a evangelismo por número, enseñando un evangelismo falso, un evangelismo liviano, ofreciendo cosas a la gente que la Biblia no dice, guiando a personas a Cristo de mala manera, convirtiendo a falsos convertidos, convenciendo a la gente que son cristianos y no lo son. Es tiempo, y como bien decía hermana Edith, ahora que queda poco tiempo, sería bueno que volvamos a lo antiguo, a los verdaderos avivamientos como la Escritura lo dice. Quiero que me acompañen a Nehemías capítulo 8, versículo 1. Nehemías capítulo 8 y el versículo 1. Dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres que todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba, Esdras, estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asdabana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba, oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Un verdadero avivamiento. Déjenme decirles, hermanos, que un verdadero avivamiento no viene de la elocuencia de pseudo predicadores. Un verdadero avivamiento no viene de programas especiales. Un verdadero avivamiento no viene de pastores o pseudo pastores o apóstoles, pseudo apóstoles carismáticos que enseñan y prometen a la gente milagros que no están en la Biblia, o que enseñan aberraciones y que van en contra y directamente en contra de la Escritura.
Déjenme decirles, hermanos, que un verdadero avivamiento siempre vendrá de la palabra de Dios. Este es el caso en Nehemías capítulo 8. Esta es una época de la historia bíblica en donde un verdadero avivamiento ocurrió. Porque el pueblo pedía que se expusiera la palabra de Dios. No uno producido por el hombre, no por un movimiento, un sistema o una denominación, sino que fue un avivamiento enviado por Dios. Amén. Qué maravilloso. Pero antes el pueblo tuvo que sufrir. Había una sequía espiritual. Queridos hermanos, hoy estamos en tiempos de apostasía, en donde hay una sequedad espiritual tremenda. Conocemos las Escrituras, amén, porque las conocemos, pero a veces estamos secos espiritualmente. Y a veces en la vida tenemos que caer, tenemos que tropezar, tenemos que sufrir. El Señor tiene que llegar al punto de quebrantar nuestra vida. ¿Para qué? Para que después podamos ser avivados, para que pueda encender en nosotros el fuego que tenemos en nosotros. Porque tenemos ese fuego y ese gran poder se llama Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo que habita en nosotros. Amén. Hermanos, somos hijos de Dios, no somos cualquier cosa. No, el problema, como le decía a un amigo y hermano querido, el problema es que no creemos quiénes somos y no le creemos a nuestro Dios. Pero si creyéramos un poco más en lo que somos y en lo que podemos hacer, si nos pusiéramos en las manos de Dios y entendiéramos quiénes somos, en esta iglesia habría un avivamiento en el mundo entero. Un solo hombre, que era 100% hombre, 100% Dios, que pisó esta tierra, un solo hombre, provocó un avivamiento tan grande en esta tierra que dividió la historia en dos. Ese hombre se llamó y se llama Jesucristo. Es a Él a quien seguimos, es a Él a quien debemos imitar. Si bien es cierto, Él fue Dios, pero también probó la carne, sintió lo que nosotros sentimos, tuvo hambre, pero Él creyó y honró a quien lo envió, al Padre. Un verdadero avivamiento se caracteriza por un compromiso renovado por la palabra de Dios. Y no se trata solo de mero conocimiento. ¿Qué es un avivamiento? ¿Qué me puede decir qué es un avivamiento? ¿Por qué se imaginan que puede ser un avivamiento? Un despertar. ¿Amén? Y bien como lo dice el hermano Luis, un avivamiento es un despertar. Un avivamiento literalmente significa restaurar a la vida. Porque siendo hijos de Dios, teniendo la vida eterna, y que ya no la ganamos nosotros, sino que el Señor la ganó por nosotros en la cruz, tenemos la vida eterna. ¿Amén? La tenemos. No hay nada ni nadie, ni abajo ni arriba, ni siquiera Dios nos va a poder quitar la salvación, porque no depende de nosotros, sino que depende del sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. Esto sucede en toda época, cuando la palabra de Dios ocupa nuevamente el trono en la iglesia de Dios. ¿Conocemos la Escritura? Amén. No basta solo con eso. El Señor, Jehová Dios, envió un avivamiento en esta época y usó a hombres. ¿En qué contexto vemos acá en Nehemías? Aquí el pueblo pide la palabra de Dios y dice, ¿cómo dice? Una frase que me llama mucho la atención. Traed el libro. El pueblo pide a Esdras que traiga el libro. Están en el año 445 a.C. ¿En dónde?
en Jerusalén, a menos de una semana desde que Nehemías ha guiado al pueblo de Dios para levantar los muros. Nehemías guió al pueblo para levantar los muros de Jerusalén. Los muros ya han sido reedificados. El pueblo está de vuelta después de estar 70 años fuera, en Babilonia. La nación entera es llamada a celebrar la fiesta de los tabernáculos. El templo ha sido restaurado. Tienen absolutamente todo. Pero algo falta. Y yo en la semana cuando estudiaba, siempre tenía en la mente, no sé si lo podré decir, bueno, lo voy a decir nomás, pero está la idea en la iglesia de vender la iglesia, o sea, el terreno, mejor dicho, lo puedo decir, ¿cierto? Sí. Y construir en otro lugar. A veces uno se acostumbra al lugar, a la estructura, hay vivencias, ¿cierto? Como cuando uno, por ejemplo, yo la semana pasada fui al sur a visitar, a dejar a mi mamá, y estuve una semana en la casa que ya ahora es de mi hermano. Y una vez se acostumbra a los lugares, siente un arraigo por un lugar. Pero lo hermoso de un lugar, lo significativo de un lugar, no lo hace el edificio, sino que lo hacen quienes habitan el edificio. Porque con mucha tristeza debo decir que cada vez tengo menos ganas de ir a la casa que era de mi papá, porque él ya no está. Y ahora que él ya no está, ya no tiene el significado que tenía antes. Y ahí uno se da cuenta que las cosas materiales no sirven absolutamente de nada. El valor del edificio lo da las personas que habitan ese edificio. Y hermanos, donde estemos, si estamos acá o estamos en otro lugar, donde nos conduzca el Señor, tendremos que honrar y glorificar a Dios de la misma forma o tal vez con mayor fuerza. O a lo mejor tal vez esta es una señal de Dios para decir, miren, viene un avivamiento, un nuevo templo, un nuevo lugar, van a empezar de nuevo. Tienen el conocimiento, tienen la palabra de Dios. Puede venir un avivamiento, tal como ocurrió en Nehemías. Tenemos el conocimiento, pero no basta solamente con eso. Necesitan más que un nuevo edificio, necesitan más que un nuevo programa o un nuevo lugar en donde estar. Lo que realmente necesitan es otra cosa. Necesitan imperiosamente la palabra de Dios. Amén. Y es lo que necesitamos, hermanos. Es lo único que necesitamos para ser victoriosos y tener una vida victoriosa en esta vida. Necesitamos este libro. Amén. Es lo único que necesitamos. Y tenemos que depender de él absolutamente. Y cuando dejamos este libro de lado es cuando fracasamos y caemos. ¿A quién no le ha pasado? A mí sí. Pero cuando nos aferramos y nos abrazamos a este hermoso libro, nada ni nadie nos va a mover. Tenemos el conocimiento, pero falta un poco más. Lo que realmente necesitaba el pueblo de Dios en ese tiempo no eran los muros, no era el templo. Necesitaban la palabra de Dios. La necesitaban y la necesitaban desesperadamente. Hermanos, necesitamos que la palabra de Dios sea un fuego que nos consuma por dentro. Cuando recién conocimos al Señor, siempre todos hablamos del primer amor. Ese amor y ese fuego que está por dentro no se debe consumir jamás. La palabra de Dios debe ser una lámpara en nuestro camino. La palabra de Dios debe ser una espada para combatir al enemigo. Pero a veces cuando vamos a combatir dejamos nuestra alma a un lado y ya vamos derrotados. Nehemías capítulo 8, el versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Acá tenemos a todo el pueblo reunido. ¿Saben cuántas personas eran? Alrededor de 30.000 a 50.000 personas. Y la Escritura nos dice que el pueblo se juntó como un
solo hombre. Como un solo hombre. Un mismo sentir. Como un solo hombre. No habían divisiones, todos sentían lo mismo. Uno se entristecía, allá iban todos. Otro estaba alegre, se alegraban con él. Como un solo hombre. Y aquí, yo creo que el pastor me va a entender más que nadie, vemos el sueño de cualquier pastor realizado. Que la congregación llegue un día domingo y diga, pastor, queremos el libro, traiga el libro por favor. Deseamos, predíquenos, exhórtenos. Como decían en la selva, hacha y machete. Y de verdad, hermano, que necesitamos eso. No necesitamos lisonja, necesitamos exhortación. Así como nuestros hijos también necesitan ser exhortados, nosotros como hijos de Dios también necesitamos exhortación. La necesitamos para poder despertar. El pueblo de Dios aquí en Nehemías pidió a Esdras que trajese el libro. Trae el libro, trae el libro. ¿Y por qué pidieron el libro? Porque ellos entendían y creían en la Biblia. Sabían que este libro es un libro vivo. Porque ellos sabían que este libro es infalible. Porque ellos sabían que este libro es inspirado. Y más bien que inspirado, como dice la traducción, es más bien exhalado. Viene del soplo de Dios. El mismo que creó los cielos y el universo entero. El mismo que nos dio vida al hombre, el soplo de Dios. Esta es la palabra de Dios. Ellos creían que cuando la Biblia habla, es Dios el que habla. Ellos creían que el poder divino, creían en el poder divino de este libro. Ellos creían que este libro, y como este no hay ningún otro. Ellos creían que este libro está vivo, tiene vida. Amén. Ellos creían que este libro puede salvar a la gente. Ellos creían que este libro santifica a la gente. Por eso dijeron ellos, traed el libro. Por favor, traigan el libro. Y lo que sucede acá es que verdaderamente hay un avivamiento bíblico. Nehemías capítulo 8 era solamente la introducción. Y da para como 2 mensajes más. Pero, miren, este avivamiento no comienza en Nehemías 8, sino que comienza 14 años antes. ¿Con quién? Con Esdras. Acompáñenme, por favor, a Esdras, capítulo 7. Versículos 6 al 10. Y si alguien lo puede leer, por favor. Esdras, capítulo 7, versículos 6 al 10. Gracias, hermano. Este avivamiento que vemos en Nehemías capítulo 8 comenzó 14 años antes con un hombre llamado Esdras, sacerdote y escriba. Y escriba no quiere decir solamente que escribía,
sino que era un estudioso de las Escrituras. Esdras, podemos decir que era una Biblia ambulante. Era un hombre que se preparó toda su vida para este momento. Se preparó toda la vida para este momento, porque Dios lo iba a usar para levantarlo y para levantar este avivamiento en su pueblo. Pero ¿por qué utilizó a Esdras? ¿Por qué? Vamos al versículo acompáñenme a Esdras capítulo 7, el versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió. ¿Por qué? Porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Hermanos, si repito lo que dije anteriormente, Esdras honró a su Dios, y su Dios, nuestro Dios, le honró. Amén. Por lo tanto, si usted o yo honramos a nuestro Dios, téngalo por seguro que Él nos va a honrar. Amén. Dice la palabra del Señor, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Y así como la mano de Jehová estaba sobre Esdras, también la mano de Jehová también puede estar en usted y con usted. Amén. Ahora, ¿por qué Esdras? ¿Saben qué significa Esdras casualmente? Esas casualidades bíblicas. Quiere decir Dios ayuda. Significa Dios ayuda. Vamos a analizar el versículo 10. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Vamos a ver unos puntos. Dios honra al hombre o a la mujer que honra su palabra. Y vamos a ver 4 elementos rápidamente, si me alcanza el tiempo, que deben estar en un hombre o en una mujer, o que mejor dicho, debiesen estar en nosotros. Vamos a utilizar de ejemplo a Esdras, y vamos a estar en el versículo 10, porque Esdras dice, había, ¿qué cosa? Preparado su corazón. Primero, un corazón resuelto. Esdras había preparado su corazón. Y en el hebreo preparar quiere decir ser, estar firme, estable, seguro, pleno, inamovible. Que nadie te pueda mover. Si yo me planteo algo, yo voy a hacer esto y lo voy a hacer y lo hago. Propuso en su corazón un corazón resuelto. Debemos proponernos, afirmar nuestro corazón. Si queremos un avivamiento, debemos tomar en serio este maravilloso libro y su contenido, que es la palabra de Dios. Amén. Esdras tuvo un corazón resuelto. Nada lo movió. Nada lo pudo tumbar. Y además la mano de Dios estaba sobre él. Él confió en su Dios. Él se preparó toda su vida para ese momento. Hermanos, ¿para qué nos estamos preparando? Nuestro conocimiento, nuestra preparación, ¿para qué sirve si no la usamos? Lo que tenemos como iglesia, lo que nos jactamos y bien, y gloria a Dios porque en esta iglesia se predica una sana doctrina. Entonces salgamos y prediquemos la sana doctrina en otros lugares, compartamos. Y si predicamos la sana doctrina, alguien se va a molestar. Y ese alguien nos va a atacar. Y es Satanás. Y debemos estar preparados y debemos también estar dispuestos a asumir las consecuencias, estar firmes, que nadie nos doblegue, preparar nuestro corazón, alistarnos para la batalla, porque esta es una guerra espiritual.
Y lo que más escasea hoy en día es sana doctrina. Créanme, hermanos, por favor. Es cosa de ver la televisión y escuchar un poquito a algunos predicadores. No hay sana doctrina. No la hay. La palabra de Dios es más importante que cualquier otra cosa. Que cualquier otra cosa. Preparó su corazón. En el hebreo significa inamovible, estar establecido, fijo, que no se mueve a izquierda ni a derecha, que está anclado. Debemos tener un corazón resuelto, proponernos algo y cumplirlo. Y debemos estar determinados para vivir para el Señor. En la semana me dio mucha tristeza con las noticias que uno prende la televisión, ve noticias y solo de gracias. Y en este bus donde viajaban estos niños de una escuela de fútbol de Colo-Colo, y es, además de la niña Sofía, es inevitable no ser empático con los padres cuando uno es papá. Uno de los niños que murió tiene la edad de mi hijo, y una niñita que estaba grave, no sé, tiene también la misma edad de mi hija. Hermanos, qué triste es viajar a otro país a buscar el cuerpo, el cadáver de tu hijo. Qué terrible. Qué tristeza. Sobre todo cuando hay gente que tal vez no conoce al Señor. Y no hay esperanza y no hay consuelo. Que es desgarrador. Porque aún siendo cristianos, cuando pasamos por dificultades, también nos duele. Pero tenemos al Señor que nos ayuda a sobrellevar estas tristezas. Debemos tener un corazón resuelto, proponernos algo y cumplirlo. No ser como los buenos chilenos, que empezamos algo y no lo terminamos. Versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón, un corazón resuelto. Segundo, para inquirir la ley de Jehová. Segundo, Esdras, una mente diligente. Inquirir la ley de Jehová. ¿Qué es inquirir? Inquirir es buscar algo con cuidado, investigar, escudriñar, escarbar. Y sin duda que Esdras tiene que haber sido diligente, porque él pasó toda su vida estudiaba las Escrituras. Yo creo que no pasaba día en que él no pasara estudiando las Escrituras. Se me viene a la mente también otro hombre, Pablo, de que desde pequeño sus padres lo prepararon para esa entrevista con Gamaliel. Toda su vida se preparó. Los padres consintieron en esa preparación, pero detrás de todo eso estaba el Señor, preparando a un hombre con un propósito, para otro avivamiento, para que ese hombre fuera usado de tal manera por Dios que nos haya dejado casi la gran mayoría del Nuevo Testamento. Pablo. Un avivamiento que también provino de la palabra de Dios. Un hombre que se preparó toda la vida, a lo mejor sin saberlo, porque Dios ya había puesto su mirada en él. ¿Tú te estás preparando? ¿Pasas tiempo en la Escritura? Gloria a Dios por la hojita y por la lectura bíblica diaria que nos empuja a pasar tiempo en la Escritura cada día. Necesitamos imperiosamente de la palabra de Dios para poder mantenernos anclados, para poder mantenernos firmes, para no caer, para no pecar. Necesitamos la palabra de Dios. No es algo anexo, es algo que necesitamos y que no podemos vivir sin ello. Una mente diligente. Dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra de Dios: procura con diligencia, rapidez, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Me encanta este pasaje. Procura con diligencia.
Y a veces nosotros nos quedamos solamente con la última parte que dice que usa bien la palabra de verdad. Porque yo leo mucho la Biblia y uso bien la palabra de verdad. Pero nos saltamos todo lo primero que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, primero. Tenemos que ser aprobados por Dios. Segundo, y eso yo nunca, o a veces nosotros no miramos eso. Dice, ¿cómo? ¿Cómo qué? Como obrero. Y cuando dice como obrero, es como que al tío dan ganas de remangarse, ¿cierto? Y empezar a poner manos a la obra. Como obrero. Como obrero, trabajar, que no tiene de qué avergonzarse, no tenemos de qué avergonzarnos. Al contrario, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Todas estas cualidades y este versículo caen plenamente en la figura de Esdras. Una mente diligente, un obrero que usa bien la palabra de verdad. Lo más importante, hermanos, debiera ser la palabra de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. Mateo capítulo 4, versículo 4. Él respondió y dijo, ¿quién dijo esto? El Señor. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Diciendo que más importante que el alimento físico, más importante que aquello, es el alimento espiritual. Así como no podemos dejar, no diría un día, algunos un par de minutos sin comer, un par de horas, un par de días sin recibir alimento físico, nosotros también como hijos de Dios necesitamos del alimento espiritual cada día. Lo necesitamos. Amén. Y como dijo alguien por ahí, debiéramos de devorarnos la palabra de Dios. Devorarla. ¿Y por qué? Porque nos hace fuertes en nuestra fe. Nos hace poderosos en nuestro testimonio. Si vivimos lo que creemos. Si hacemos práctico el conocimiento. Nos ayuda a resistir al maligno. Y como bien decía hermano Carlos en la clase de escuela dominical, las veces que, miren, hagan memoria, las veces que hemos caído, que hemos cometido pecado, y que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Nadie la lanzó. Todos hemos pecado, todos hemos caído. Y creo yo que cuando hemos caído y cuando hemos estado en la peor forma espiritualmente hablando, es cuando hemos dejado de lado este libro. Cuando hemos dejado de pasar tiempo en las Escrituras. Cuando ya no dependemos de esto, de este hermoso libro. Nos ayuda a resistir al maligno, nos ayuda a anclar nuestros pies en el camino de la obediencia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Debemos de desear la palabra de Dios cada día. Desearla. Tercero, volvamos a Esdras capítulo 7 y el versículo 10. Una mente diligente, pero también una voluntad obediente. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. ¿Y qué dice? Y para cumplirla. Una voluntad obediente. La palabra del Señor no es tan solo para estudiarla, sino que también para cumplirla. Y observemos el orden. Aquí hay algo muy interesante. El orden. Primero, la palabra de Dios la
estudiamos, ¿cierto? Segundo, que eso nos falta mucho, la práctica. Y tercero, cuando estudiamos, cuando practicamos, recién ahí estamos listos para enseñarla. Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas capítulo 6, versículo 46. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Cuántos de los que estamos acá podemos decir que Dios, que el Señor Jesucristo es nuestro Señor? Amén. ¿No nos podrá decir también el Señor con propiedad, ¿por qué me dices Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué no me obedeces? Una voluntad obediente. Y para terminar, Esdras capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón, un corazón dispuesto para inquirir la ley de Jehová, una mente diligente para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Una vida que testificaba. Y para enseñar en Israel sus estatutos. Nuestra vida debe ser como un río. Aguas que corren. Y no como un charco estancado. Debe entrar conocimiento, pero también debe de salir para entregarle a otros. No pasarnos la vida estudiando la Escritura para no compartirla con nadie. ¿De qué sirve? Se formaría un charco estancado. Debemos ser un río por el cual fluyen las aguas vivas, que es un cuadro de la palabra de Dios. Deben fluir por nosotros la palabra de Dios. Entrar conocimiento y salir conocimiento. Así como un día me enseñaron a mí, también yo debo de enseñar a otros. Discipulado bíblico. Amén. Pero primero el orden es estudiar, práctica, y recién ahí estamos listos para enseñar. Queridos hermanos, Esdras es una ilustración también y cumplimiento, el fiel cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo. El Señor estaba dominado absolutamente por la palabra de Dios. El Señor Jesucristo estaba dispuesto, tenía su corazón dispuesto, afirmado para hacer la voluntad de su Padre. Él vino a esta tierra con un propósito y dejó esta tierra con ese propósito cumplido al pie de la letra. Amén. Vino a esta tierra a sacrificarse y a pagar lo que nosotros teníamos que pagar. Y lo cumplió. Y gracias a Él nosotros podemos decir hoy con propiedad, yo soy un hijo de Dios o tú eres un hijo de Dios. Amén. A través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él tuvo un corazón dispuesto, anclado. Nadie lo movió. Tuvo una mente diligente. Porque cuando Él padeció tentación, cuando estuvo en el desierto con Satanás, ¿cuáles fueron sus respuestas? Frente a cada tentación Él respondió, escrito está, escrito está. Una mente diligente, apegada y aferrada a la palabra de Dios. Porque Él creía en aquello. Queridos hermanos, puede haber un avivamiento en nuestra iglesia. Puede haber un avivamiento en los días de hoy. Claro que sí. Un hombre llamado Esdras se preparó, le creyó a Dios, creyó en su palabra y provocó un tremendo avivamiento en el pueblo de Israel. Dios lo usó. ¿Por qué? Porque Él creyó. Este libro es un libro maravilloso. En él está
todo lo que necesitamos. Y con este libro es suficiente. Hermanos, nuestra iglesia puede tener un avivamiento bíblico. ¿Pero cuándo? Cuando nosotros le digamos al pastor, pastor, traiga el libro. Queremos este libro. Necesitamos este libro. Porque cuando no escudriñamos este libro, tropezamos y somos quebrantados. Hermanos, aferrémonos. Nuestra iglesia puede ser avivada. Puede haber un avivamiento. ¿Cuándo? Cuando creamos lo que somos y cuando creamos el contenido de este precioso libro. Oremos. Padre Santo y